A esta hora, con el trabajo de nuestro compañero Alberto Olmedo. Además de escuchar la nota, la pueden ver a través del canal 56 de Punta Cable y también, por supuesto, a través de la web de la emisora que en sus redes sociales está transmitiendo esta entrevista. Doctor González, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo va el trabajo en la departamental? ¿Ya acomodó el cuerpo? Ahora a todas las nuevas autoridades les preguntamos casi lo mismo en el arranque. ¿Acomodando el cuerpo? ¿Ya lo acomodó? ¿Ya entró en caja? Sí, bueno, tal vez porque tuvimos el escenario de que el 1 de marzo ya las designaciones, por lo menos en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, ya se habían generado, o sea, las direcciones de los 19 departamentales. Por supuesto, hay un tiempo del proceso de transición, de ir armando equipos, de ir evaluando situaciones propias de cada departamento y un poco la impronta que también le da el país. Pero bueno, en el caso nuestro, nosotros ya sí metidos de lleno en la dinámica. Estábamos en un momento dado esperando que también un prestador muy importante como SACE terminara de definir sus autoridades a nivel nacional, departamental, regional, y eso también ya hace casi 2 meses también está operativo, lo cual no genera mejores procesos en el trabajo. Y bueno, y ni que hablar Mides, que en estas últimas semanas también va definiendo toda su estructura, o sea, la interinstitucionalidad de las estructuras públicas en territorio que empiezan a definirse en todos sus direcciones y responsables, ¿no? El otro día hablábamos con la directora departamental del Mides y fue una de las cuestiones que planteó, por ejemplo, para solucionar el tema, definitivamente el tema del refugio que se utiliza para los meses de invierno, los meses de frío, con muchísima gente que se atiende en los refugios, un número mucho más importante del que algunos puedan entender. Y ella también hablaba del tema de la interinstitucionalidad. ¿Es una falencia esa en el Estado de duplicar recursos, de duplicar esfuerzos, de a veces tener en diferentes ministerios organizaciones que se encargan de lo mismo y que en definitiva se terminan superponiendo? Y esto lo hablo más allá del partido político de turno, porque hay organizaciones que no tienen 5 años, ni 10, ni 15, y que están ahí con incluso trabajos de ONG. A veces, yo sinceramente, cuando se habla de, por ejemplo, de la adicción, uno escucha tantas siglas, tantos nombres, tantos lugares, y en definitiva cuando uno va a los objetivos de esos lugares, encuentra que los objetivos son los mismos, similares o idénticos, le diría. Sí, nosotros, bueno, con el tema de lo que puede ser el escenario de los refugios o las personas en situación de calle o con mucha vulnerabilidad, allí hay un abordaje que abarca tantas dimensiones en los procesos de intervención que, por supuesto, el tema salud y las situaciones emergentes de un caso que implique una internación o una intervención de salud inmediata, a la continuidad de los controles de salud de esa población que se cruzan con situaciones de trabajo, vivienda, situaciones de aspectos incluso judicializados, algunas situaciones, o complejidad en el tema de adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, son muchos actores, ¿sí? Muchos no porque no sean necesarios, sino porque hay muchas instancias de intervenciones que a veces complejiza, ¿sí?, el proceso de abordaje. ¿Por qué? Porque hay que entenderse, porque hay que coordinar, porque hay algo que se llama, o que es la disciplina en el proceso del trabajo, y a veces algunos aspectos culturales de algunas organizaciones tenemos esas dificultades, eso está claro. Nos encontramos que en la práctica todo el fenómeno del marco teórico, de la interacción entre las instituciones, no pasa a ser tan sencillo, pasa a ser, vuelvo a repetir, de una complejidad que a veces uno pierde la perspectiva si está alcanzando el objetivo o desgasta mucha actividad en tratar de reorganizar esa interinstitucionalidad. A lo cual yo adelanto, tal vez el principal desafío, a veces cuando hablamos de marcos presupuestales, previamente es la capacidad de organización que tenemos. Yo lo hablo en el ámbito más que nada de la salud, pero y dentro de la salud, dentro de la salud del prestador público,
nosotros en la experiencia lo que vemos es la necesidad de un fuerte peso de la estructura de organización, ¿sí? Las falencias muchas veces es producto de que hay procesos de coordinación, de relacionamiento interno dentro de las propias instituciones que la dibujan y le generan mayor peso. Entonces, sí, es un desafío. Por supuesto que se han creado estructuras que se llaman de mesogestión, o sea que actúan en el medio, como pueden ser los procesos de regionalización o miradas departamentales que tratan de unificar el criterio, pero repito, la complejidad está presente. Y después porque la impronta, los liderazgos también tienen que ver. A veces hay en esa interinstitucionalidad representación o posicionamientos de instituciones con liderazgos fuertes desde el proceso de trabajo, y a veces hay otras instituciones que están buscando el proceso de liderar sus equipos, de desarrollar sus equipos, y eso también importa muchísimo, ¿no? Ahora, ¿quién le pone cascabel al gato ahí? Bueno, porque es muy difícil terminar con ese peso de estructura que señala usted, porque ese peso de estructura son recursos humanos, en definitiva gente trabajando, no sabemos si bien o mal, entendemos que debe ser bien, pero superponiendo esfuerzos, no, claro, con recursos que son finitos. ¿Cómo se hace para decirle a determinada organización, bueno, mirá, lo de ustedes no corre más porque lo mismo que hacen ustedes lo hace esta otra organización y tenemos que centrar los recursos en una sola organización? ¿Quién es el que baja el pulgar en esa estructura enquistada de Estado? Bueno, pero fíjense que uno de los temas nosotros que estamos evaluando constantemente ahora es, hay un antecedente de una línea de abordaje sobre diversos temas de salud. Procesos que, bueno, se desarrollaron, se plantearon, se fueron implementando, y tenemos una dificultad enorme. No hay una evaluación clara de resultados. Entonces, cuando uno planifica una política, cuando uno pone sobre la mesa la planificación de la política, está un proceso que fundamenta, que desarrolla la propuesta, que esa propuesta implica a un grupo de actores, de instituciones, de recursos que tienen que abordarla, pero después nosotros necesitamos ir desarrollando una estrategia para ver esos resultados. Entonces, a veces encontramos que hay algunas de las actividades que, bueno, necesitamos ponerle mucho más énfasis en evaluar esos resultados, en evaluar si esos resultados realmente están apuntando con los objetivos, ¿sí? O por las razones que sea, que a veces pueden ser multifactoriales, no los estamos alcanzando, ¿sí? Entonces, a veces tiene que ver con intervenciones en territorio, tienen que ver con localías, tienen que ver con realidades de un departamento, y a veces son diseños de estructuras, de propuestas que abarcan a un país. Bueno, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de la salud mental y la temática de la salud mental como una de las situaciones más emergentes que tenemos en cuanto a las prioridades en salud. Bueno, nosotros allí tenemos abordajes que van o tienen que ver con qué estructuras de recursos humanos, de profesionales, de equipos para el abordaje de esta problemática de salud de la población tenemos en un territorio, en un departamento, en un país o en una región, ¿sí? Obviamente allí se elabora un diagnóstico, pero eso tiene que ir acompañado de una política que en un periodo de tiempo reorganice y redistribuye esas estructuras de recursos para después poder implementar líneas de trabajo que esos recursos tienen que desarrollarlas. Entonces uno se encuentra con que esas asimetrías, y uno dice, bueno, una propuesta de trabajo en un determinado departamento, en una determinada zona del país, se lograron desarrollar los equipos, se lograron desarrollar las estructuras, y ahí tenemos determinados resultados. Hay en otros lugares del país donde tenemos la durísima realidad de que no tenemos estructuras como para desarrollar los equipos, incluso en la interinstitucionalidad, y las líneas, las políticas de salud que se abordan en ese sentido, no logran completar las mismas fases y están en otra etapa de evaluación.
Entonces ahí empezamos a, por ejemplo, generamos alternativas, entonces bueno, se derivan pacientes del lugar donde hay déficits estructurales para atenderlos a los lugares donde tenemos cierta estructura. Pasa un tiempo y esos lugares donde tenemos cierta estructura se empiezan a desbordar, empiezan a sentir que el escenario de esa referencia no lo pueden sostener. Entonces se empieza un proceso que se complejiza mucho más. A lo que era el diagnóstico y el planteo original, se le fueron creando o se le fueron generando alternativas para, bueno, paliar situaciones y se complejiza. Y se complejiza cada vez más. Y por supuesto que las expectativas y las respuestas que quiere la sociedad no van por esta explicación, van por una respuesta obviamente para su problema acuciante de un familiar o propio. Entonces yo creo que el ponerle el cascabel al gato tiene que ver, en mi opinión, por un proceso que creo que en ese sentido todas las instituciones, independientemente de los procesos de gobierno, tienen actores con suficiente honestidad intelectual y madurez de lectura de los procesos, de entender que hay en algunas áreas que esa interinstitucionalidad y es fundamental. Y hay en otras áreas que habrá que replantearse otras estrategias, ¿sí?, previas a solicitarle a 10 actores que conformen una intervención. Porque la realidad de Artigas es muy diferente a la realidad de Maldonado, y Maldonado tiene una realidad, por supuesto, muy diferente probablemente a cierto lugar de Montevideo. Y en el propio Montevideo nos vamos a encontrar con que hay realidades que son más parecidas a Artigas que a Maldonado. Entonces, bueno, es complejo. Yo creo que esa meso, o sea, es una gestión en el medio que los mismos actores tenemos que ir desarrollando para tomar lecturas, ¿sí?, y decisiones. Pero sin duda que es complejo, sin duda que es complejo. ¿La salud pública en Maldonado está desbordada? Bueno, porque el otro día hablábamos con la directora, la nueva directora también de la RAP, de la Red de Atención Primaria, y ella decía que es fundamental que mucha de la gente, de los usuarios, entiendan de que hay una red de atención primaria, que hay una red de policlínicas, privadas, públicas, que son el primer punto de contención, por ejemplo, para que todo no desborde en el hospital de Maldonado. Por eso pregunto, ¿está desbordada o está no hay una armonía entre lo que hay y lo que debería ser? Bueno, hay situaciones que pueden generar saturación y pueden en un momento, en un horario del día, generar un proceso de tensión fuerte. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que las zonas de alta tensión en cuanto a demoras, problemas de respuesta para la asistencia, puede ser la emergencia del Hospital de Maldonado. Es una emergencia que está entre las 3-4 emergencias de mayor demanda que hay en el país. Ahora, en términos generales, sabemos que detrás de eso hay también procesos de referencia contra referencia, de derivación, de cómo los servicios, en este caso la red de atención primaria, se posiciona como esa llamada puerta de entrada al sistema. Me consta que en este caso la actual dirección de la red de atención primaria, pero también del Hospital de Maldonado y del Hospital de San Carlos, en ese sentido abordaron un trabajo más en conjunto sobre la lectura del problema, incluso con la región, a efectos de no fragmentarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, no que cada cual tome una postura desde su rol únicamente, sino verse como una estructura en conjunto y buscar una alternativa para desaturar o descomprimir en determinados horarios, en determinados momentos, un servicio como puede ser el servicio de emergencia, y habilitar, ¿sí?, una ruta que tiene que ser una ruta con resolutividad. O sea, el usuario cuando va a una red de atención primaria, una policlínica, tiene que encontrar una respuesta que obviamente le permita por lo menos evacuar el motivo de su consulta, y en todo caso, si es derivado o redireccionado, que eso sobre quien va a recibirlo también le genere una continuidad asistencial. No, yo no lo veo como una estructura desbordada, ¿sí?, desde el plano de un déficit necesariamente de la red de atención primaria. Yo creo que es una estructura
como pasa en varios departamentos del país, que se tensiona, que se presiona mucho sobre un área específica de consulta, que es como una especie de cuello de botella, de embudo, que se genera ahí, sobre todo en la emergencia del Hospital de Maldonado. Y que eso hay varias intervenciones, varias estrategias que puede descomprimir. Una de ellas, bueno, la estructura edilicia, fundamental. Otra de ellas es lo que se llaman estructuras de respuesta rápida, atención inmediata, para lo cual el hospital tiene que mejorar algunos aspectos de su condición edilicia. Otra tiene que ver con esto de la referencia y contrarreferencia. Si nosotros derivamos de un centro que puede estar en Pan de Azúcar o que puede estar en Piriápolis, ¿sí?, que ese flujo de movilidad de los pacientes se generen en un marco de una buena coordinación, ¿sí? O sea, que cuando se deriva, quien lo recibe sabe que llega y tiene los elementos para darle esa continuidad asistencial. Y por supuesto que el proceso de organización de la red de atención primaria, ¿sí?, que es un proceso que a veces no lo vemos en la inmediatez, que es un proceso que lleva su tiempo, tiene que generar un vínculo con esa población, que la población sienta que ahí va a encontrar la respuesta. Si está en una policlínica y va a ir a ver a su médico o a su equipo de salud que lo controla, sienta que allí se van a dar las condiciones para que ese proceso asistencial se genere. Hay otros factores que tienen que ver con, por supuesto, lo que el Hospital de Maldonado es una estructura de referencia. El otro día nosotros estábamos hablando sobre ese tema y alguien nos preguntaba, bueno, ¿se necesita un hospital nuevo en Maldonado? Le iba a preguntar eso, esta discusión de ampliar o hacer uno nuevo. Ahí va. Y yo lo que decía es, se necesita un hospital de referencia para la región. Ya la discusión no puede plantearse en un hospital en Maldonado, para Maldonado, en el contexto de una ampliación, que sería el primer gran objetivo. Tiene que ser visto como un hospital regional, ¿sí? Hoy las estructuras de recursos, hoy las capacidades de respuesta, tienen que ser vistas como hospitales, en este caso un hospital regional. Y no se gana demasiados contras con una versión así. O sea, mire que acá cuando se dijo la cárcel tiene que ser regional, bueno, todo el mundo dice no, la cárcel explota porque vienen de otros departamentos. Y acá un usuario de Cerro Pelado dirá, pero ¿cómo? Yo voy y no me atienden a mí, que vivo a 10 cuadras y van a traer gente de Rocha, de Minas, de... Bueno, pero veamos esto. Hace un ratito me preguntabas cómo se le ponía el cascabel al gato a algunos temas, ¿sí? Bueno, Maldonado tiene algunos elementos, como por ejemplo los tiene Tacuarembó en algunas áreas, ¿sí?, que no se pueden desarrollar en todos los departamentos iguales. Está claro, nuestra capacidad por población, por desarrollo de servicios, por formación de recursos, nos lleva en una distancia corta a tener capacidad de resolver patologías, problemas que tienen que ver con el recién nacido, sí. Nos lleva a desarrollar una estructura de centros como el de hemodinamia o ahora prótesis de cadera, ya lo teníamos con marcapasos. Tenemos una infraestructura en el territorio que permite responder a las especialidades complejas del área quirúrgica. Es un departamento que tiene una estructura muy fuerte en formación de recursos en salud. De por sí el departamento ya está operativizando su presencia de salud como una estructura regional, que probablemente pase en otras áreas, como tenga que ver con probablemente educación, seguridad, turismo, etcétera, etcétera, incluso en medios, porque tiene una dinámica desde lo poblacional y cómo va el proceso de desarrollo y también cómo se proyecta, ¿sí?, a que está llamado a ser, no adueñarse, sino ser la referencia regional. Entonces, ACE tiene en este periodo la concreción del proyecto de radioterapia. Y es un proyecto que, por su solo diseño, tiene que ser encarado por la cobertura que genera un proyecto regional. Las estructuras de los sectores privados aquí han desarrollado prestaciones
que terminan siendo regionales en sus estructuras. Entonces, nosotros tenemos que generar ya una mirada de un proyecto que, vuelvo a repetir, por supuesto que está ubicado en Maldonado, es en Maldonado, pero tiene que posicionarse ya con otra impronta. Ya no es decir Maldonado necesita, sino yo soy de los que diría la región necesita. ¿Usted se afectó a una ampliación por lo que dijo? Sí, va a título personal. Yo creo que el desarrollo de algunas respuestas de salud en el departamento pasan, por un lado, hablo del sector público, pero también en algunas áreas del sector privado, pasan por un mayor desarrollo de esa red de atención primaria, ¿sí? Que involucra estructuras de policlínica, pero que también está con algunos servicios de urgencia y emergencias que tiene, evidentemente, pero que sean no solo de ACE, sino que también algunas estructuras privadas. Nosotros tenemos una fuerte presencia de la Intendencia con sus estructuras de policlínica. Bueno, ese es un actor fundamental para la planificación de la salud del departamento. A veces, como este sector aún tiene algunos déficits en cuanto a cómo puede todavía organizarse y en su planificación, le planteamos aquello que decía, una especie de plan de contingencia, un sobreedad, y bueno, creemos otro hospital. Como no puede haber, no, tenemos que desarrollar esa respuesta de atención primaria, que es fundamental. Y hay que fortalecerlo con esa impronta, que abarque un territorio y que asuma el rol que tiene la atención primaria en salud en esos territorios. Acto seguido, la intervención en el hospital de Maldonado en cuanto a su desarrollo edilicio, sí o sí hay que hacerla, sí o sí hay que hacerla. Por todo lo que ya se ha dicho, porque bueno, en su momento fue un hospital, es una construcción diseñada para hospitales, un proyecto que fue pensado en un proceso de hospital, pero para una realidad poblacional y una demanda y unas características de la oferta de servicios que obviamente que no es la de hoy. En ese momento Maldonado rondaba las 40.000 personas, era otra realidad, ¿sí? Bueno, hoy en la realidad que tenemos es una estructura edilicia, ¿sí? Que el lugar donde está, el predio donde está, le permite la ampliación, por eso también es defendible la propuesta, porque es absolutamente necesaria, tiene que abordar el servicio de emergencia, tiene que abordar las estructuras de sala y todo lo que es el área de bloque quirúrgico y centros de estudio imagenológicos. Eso hay que hacerlo por etapas, obviamente, porque es un hospital con muchísima actividad que no podemos bloquearlo, necesitamos definir, se va a definir seguramente cuáles son las etapas que va a ir generando para que en un proyecto que seguramente sea de 3 a 5 años o a lo mejor alguno más, tengamos ese proceso de desarrollo de una estructura hospitalaria acorde no solo a la demanda de Maldonado, sino tiene que tener proyección para respuestas regionales. Eso será parte, bueno, se empieza a discutir el presupuesto. Exacto. ¿Eso será parte del presupuesto? ¿Usted ya ha tenido alguna charla, ya le ha hecho alguna consulta al respecto? Sí, eso es nosotros en Maldonado, en lo que concierne al desarrollo fuerte de estructuras de salud, ¿sí? Que involucran la ley presupuestal, tenemos, por supuesto, propias de Maldonado, no hablo de a nivel país, porque uno puede decir, bueno, el fortalecimiento de la red de atención primaria va a ser un concepto país, o intervenciones sobre áreas que pueden ser salud mental, o áreas que pueden ser cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Seguramente, y sin seguramente, van a ir como una política país o infancia-adolescencia. Pero en lo que concierne específicamente al departamento de Maldonado, es el centro de radioterapia, como un pilar fundamental, allí con la incorporación del acelerador lineal, que eso implica incorporar en la ley presupuestal, y por supuesto lo que llama la pauta de funcionamiento, es decir, recursos después que permitan el funcionamiento de ese centro de radioterapia que está en San Carlos. Eso posiciona a San Carlos ya como una estructura regional. Acto seguido, en esta misma discusión o intercambio de propuestas que se va a dar en la rendición de cuenta, esto lo hemos hablado con los compañeros de ACE y con la región de ACE y con, por supuesto, que los actores políticos del departamento,
el Hospital de Maldonado como una obra buque insignia del desarrollo y el reposicionamiento de ese hospital. Después hay otras intervenciones que tienen que ver o hacen a ya diseños más propios de lo que puede ser una institución, que pueda ser una remodelación de una policlínica o la creación de una policlínica, que involucra a veces parte de sus presupuestos más propios en obras. Pero intervenciones fuertes van por ese lado, sin lugar a dudas. ¿Aumentó la cantidad de gente en la emergencia consultando por temas respiratorios? ¿Es un aumento normal para la época del año o algo que los esté preocupando tanto en niños como en adolescentes, en personas adultos mayores, que fundamentalmente son las franjas etarias que más complican a veces? Sí, hay un incremento propio de la edad estacional, tanto en las consultas, lo que son las consultas prehospitalarias o a domicilio por las estructuras de los prestadores, es decir, las emergencias móviles y médicos de radio. Ahí ya se generó un incremento de la consulta, pero está dentro del rango o de los antecedentes que en esta época del año lo generan. Y en algunos servicios de emergencia, que son los servicios de emergencia grandes del departamento, probablemente perciba la gente que hay espacios de demora o modificaciones de algunos comportamientos del tiempo de espera. ¿Por qué? Porque hay volumen, porque hay un mayor volumen, pero también recordemos que el perfil del paciente, una vez que es llamado y va a ser atendido, tiene otros tiempos en el proceso asistencial. O sea, no es un paciente que entre, a lo mejor en 10, 15 minutos está resuelto y se va. Es un paciente que ingresa a la atención, necesita a veces un estudio paraclínico, una radiografía, una elaboración de una asistencia, y eso hace que esté más tiempo en el servicio tenga el espacio ocupado, sea una cama o un sillón, etcétera, y eso hace que limite, por supuesto, el flujo de movilidad de pacientes. Pero en principio no tenemos ningún número que esté fuera de lo que para esta época está dentro de lo normal. Está dentro de lo normal. A veces puede pasar, porque de hecho es una de las características de los servicios de emergencia, que son muy dinámicos, que pueda haber un momento en el cual el proceso de atención se vea afectado, y que a veces un servicio de ambulancias tenga que esperar más, o porque no tiene cama, o a veces hay alguna derivación que queda también en un tiempo de espera que no es lo deseable, pero bueno, en estas épocas se suelen incrementar esas situaciones. ¿Hay aumento en la vacunación, doctor, o no? Sí, hay un aumento. Nosotros hubiéramos querido ahí que, si bien no está terminado la evaluación del proceso de la campaña de vacunación, por ejemplo, para la gripe, pero hubiéramos querido que en el sector de lo que nosotros llamamos población de riesgo vinculada a su actividad, como puede ser la salud, tuviéramos un porcentaje más alto. Pero bueno, es un tema, lo que decíamos hoy, hay que evaluar qué fue lo que pasó ahí, si hay aspectos de comunicación dentro de las organizaciones o no, pero ahí nos hubiéramos sentido un poco más satisfechos si el porcentaje de lo que son los trabajadores de la salud hubiera sido mayor. Pero la cobertura en los otros factores de alto riesgo que nosotros tenemos, que es la población mayor, poblaciones que están institucionalizadas en los servicios como los LP, en los residenciales, ahí tenemos un sesgo, un pequeño porcentaje mayor de lo que había sido en años anteriores. A nivel país, el volumen de las 600.000 dosis que el país se había planteado está ya superando las 430, 440.000 dosis. Se está ahora nuevamente tratando de reforzar, porque la campaña tiene un mayor impacto en lo que es abril-mayo. Ya cuando entra junio, el proceso de la campaña en sí, con la etapa de frío y ya más gripe circulando, pasa a tener menos efectividad. Pero bueno, en términos generales, Maldonado mejoró algunos de los porcentajes. Vuelvo a repetir, yo me quedo con el deber de analizar, lo haremos una vez finalizada la campaña, de cómo fue el proceso de comunicación, más que nada en lo intrainstitucional en la salud, ¿sí? Y tenemos otro dato que es importante, pues muy importante, que es el plan de campaña para el virus sincicial respiratorio, la vacuna para el BRS, que es una vacuna que está indicada en un periodo entre las 32 y 36 semanas
para las embarazadas. Pero eso creció muchísimo, ¿no? Eso creció. ¿De un 15 a un 67 puede ser? Sí, ahí tenemos una mirada que hay que darle su nivel de interpretación. Vuelvo a repetir, la campaña no ha terminado, la campaña termina en agosto. Lo que nosotros tenemos es un cambio, se hace una medición semana a semana, cómo va la tasa de vacunación. ¿Sí? Entonces, nosotros todas las semanas, el Ministerio reporta cómo va el número de vacunados con respecto a todos los que se tendrían que haber vacunado. Nosotros tuvimos una semana, que fue la última medida, la última semana de mayo, y la primera de junio, que nos mostró un cambio importantísimo, es decir, en esa semana del 100% de las embarazadas que tendrían que haber sido vacunadas o que tenían indicación de vacuna, el 67% se alcanzó con el objetivo, cuando veníamos con un porcentaje bajo en las semanas anteriores. Bueno, el objetivo de la campaña es alcanzar el 85% del total de las embarazadas. ¿Para qué? Para prevenir una enfermedad respiratoria que sobre todo se da en ese primer año de vida, en los 6 primeros meses, que tiene que ver con, conocida habitualmente como bronquiolitis. Es una infección respiratoria que ese recién nacido padece producto de que no tiene una respuesta de sus defensas adecuadas, y el virus es un virus que lo transmitimos mucho los adultos. Entonces la vacunación a la embarazada permite que la embarazada genere anticuerpos y luego esos anticuerpos sean transmitidos a ese recién nacido y le dé más condiciones de defensa, que atenta contra ¿qué cosa? Contra la disminución de un dato no menor, que es el número de niños que queda ingresado por esta enfermedad o que son ingresados a CTI, que es una de los objetivos, bajar la gravedad de estos cuadros, ¿no? La última, estamos llegando al final. Hizo referencia a algún concepto en el arranque, pero sabemos que incluso esta semana va a haber una reunión muy importante. El tema de salud mental, que siempre es preocupante, que ya creo yo que está arriba de la mesa, nadie escapa a este tema, y bueno, y hay que ver qué cosas se hacen y qué frutos dan, ¿no? Exacto, sí. Salud mental ya lo ha elaborado el Ministerio a través de su mensaje por la ministra, pero también las instituciones, está dentro de las prioridades. ¿En qué situación estamos ahora o dónde estamos parados ahora? Bueno, en este abanico enorme de actores que están de alguna manera como instituciones, como organismos públicos o como actores de la sociedad organizados que están encarando aspectos de la salud mental, lo primero es, bueno, generar nuevamente un redireccionamiento, una ruta, ¿sí?, que esté basada en que ese es el lineamiento de la política de salud mental que va a seguir el país, a través de sus prestadores y a través de los actores que se alineen en esa ruta. El miércoles nosotros vamos a tener una actividad, va a estar presente el equipo, la Dirección de Salud Mental del Ministerio, donde lo vamos a hacer en el Hospital de San Carlos, una actividad para todos los prestadores y para organizaciones que hay en el departamento, con el objetivo de empezar a comunicar esas líneas de trabajo. En otro sentido, nosotros también tenemos previsto ya una serie de actividades que las estamos desarrollando, que van desde reuniones con el jefe de policía para abordarlo desde sanidad policial este tema, reuniones con ANEP para abordarlo desde el área de la educación, por supuesto con la actividad de los profesionales de la salud, todo el espectro de trabajadores que están en la salud, que es un tema también muy importante, y ya se reiniciaron las actividades de lo que son los comités o organizaciones donde se generan actividades enfocadas a la prevención, ¿sí? Pero bueno, los invitamos a que por lo menos estén pudiendo difundir parte de lo que va a ser esa actividad, que va a seguir en bloques con más iniciativas, ¿no? Doctor José González, director departamental de salud, le agradecemos mucho estos minutos aquí en nuestra emisora. No, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Cerramos el trabajo de nuestros compañeros a través del canal 56 de Punta Cable, de nuestras redes, por supuesto, de Alberto Olmedo. Hacemos una pausa y ya venimos, ya seguimos. Presentó este espacio Maggi, en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal, con su completa línea de equipamiento para el hogar.
Invierno calentito en Maggi Equipamientos. Equipa tu casa con ofertas que abrigan de verdad. Revista 25 años. El programa periodístico más antiguo de la radiodifusión departamental y el más escuchado. Ser parte de un club tiene muchos beneficios, pero ser parte de Enjoy Club